Ayer mismo decíamos que lo que se avecina es una Barbarroja 2.0, pero que lo llamarían un nuevo desembarco en Normandía. Y hoy mismo el señor Macron ya se ha apresurado a darnos la razón. Ha hecho uno de sus habituales shows con Zelensky presente, Biden y todos estos liderzuelos, con la notoria y significativa ausencia de Rusia, de representación rusa, en las celebraciones del desembarco en la playa de Omaha, en el norte de Francia, la conmemoración de aquel día 6 de junio de 1944, cuando entran, digamos, en territorio europeo las tropas de Estados Unidos, Inglaterra y otros aliados. ¿Qué significa todo esto? Eso es lo que uno debe preguntarse ya a estas alturas, ¿verdad? A estas alturas uno debe preguntarse qué demonios de sentimentalismos extraños está apelando el señor Macron, a qué juega o qué puede ser todo esto. Bueno, vamos a tratar de responder a esta difícil pregunta en el vídeo de hoy. No es precisamente poca cosa. Por lo pronto vámonos con el señor Martianov, el analista ruso-estadounidense, que de hecho está especializado en cuestiones militares y que de hecho es uno de los mejores analistas actualmente en el mundo. Habla de la importancia de las declaraciones de Putin acerca de las pérdidas ucranianas en esta guerra, en esta ya larga guerra, ya de más de 2 años, entre Rusia y Ucrania, que en realidad es entre Rusia y la OTAN, más ahora que nunca, de hecho. Entonces, las cifras son sencillamente imposibles de creer. No porque no sean reales, son muy reales, pero sí porque desde precisamente la Segunda Guerra Mundial no habíamos visto este nivel de carnicería en Europa, claro está. En otros lugares del mundo, por desgracia, sí, en Europa no. Entonces, Martianov, digamos que habla acerca de, por un lado, las capacidades superiores en el arte de la guerra de los rusos, vale, muy bien, pero por otro lado, también digamos que cae en ese error de vincularlo todo a una imposibilidad a priori por parte de Occidente de implementar eso, ese desembarco en Normandía 2.0, y por otro lado apela también a la incompetencia. Hay varios autores que hacen esto, hoy vamos a ver también otro más, pero Martianov, en otro de sus artículos de hoy mismo, hizo referencia de forma bien interesante a la cuestión de la noticia de ayer, la noticia que destacábamos ayer acerca de esos corredores terrestres por los cuales las tropas estadounidenses se dirigirían a la confrontación con Rusia en una prevista guerra terrestre contra Rusia en territorio europeo. Está claro que hay aquí una suerte de evocación, ¿verdad? Hay una evocación de ese pasado, lo manipulamos un poquillo, le ponemos un bigotito al señor Putin y si tal se lo borramos al otro señor o nos olvidamos de ciertas cosas, ¿verdad? La manipulación de la historia es algo clásico ya, especialmente en los tiempos de la modernidad, y sirve a los intereses políticos actualmente imperantes de forma descarada. Puesto que, ¿cuál es la auténtica razón de ser de un ataque sobre Rusia? Hemos cubierto aquí, en el último ya más de año y medio, hemos cubierto lo ridículo y absurdo de buscar la confrontación con Rusia, y que debía haber una explicación más. Y paso a paso nos vamos acercando y acercando a esa explicación más. Entonces, el problema es que Martianov hace un análisis excelente desde el punto de vista militar, claro que sí, y efectivamente, según su análisis, es imposible que la OTAN pueda ni siquiera soñar ganarle la guerra a Rusia. Entonces, digamos que él descarta que la OTAN vaya a llevar a cabo el ataque en cuestión, y entonces dice que es una cuestión de los medios, que bueno, que también tienen que comer y todo esto. Ojalá acierte el señor Martianov y ojalá nos equivoquemos nosotros, pero lo cierto es que nosotros no interpretamos esto de ningún modo así. Esto se parece más bien más a la contraofensiva. ¿Recuerdan cuando hacíamos aquellos vídeos humorísticos, puesto que no podía ser de otro modo, acerca de la contraofensiva de Zelensky, la contraofensiva ucraniana, y que fue un desastre y una masacre monstruosa y además del todo inútil?
Recuerdan todo aquello, ¿verdad? Recuerdan cómo todos se lanzaron a aquella euforia y cómo todos decidieron olvidar muy rápido que aquello fue una matanza monstruosa para nada, para absolutamente nada. Ahora se demuestra, ahora que los rusos han retomado la iniciativa y han avanzado incluso sobre aquellas pocas plazas que los ucranianos habían conseguido ocupar, ahora se ve lo inútil que era todo aquello. Pero inútil, y aquí está el punto, inútil según qué lógica, según qué planificación. Esa es la historia que tenemos ahora. Nosotros creemos que Martynov se equivoca, y creemos que se equivoca porque en realidad no tiene en consideración ese otro aspecto que siempre destacamos en este canal, que es la cuestión civilizatoria desde un punto de vista del conocimiento tradicional. Según este punto de vista, nosotros creemos, y ojalá que nos equivoquemos, claro que sí, pero nosotros creemos que sí será lanzado el ataque sobre Rusia. Pero atención, no hay ningún problema con que la OTAN nunca vaya a poder ganar la guerra sobre Rusia, puesto que en realidad no se pretende ganar la guerra. No se pretende ganarle militarmente a Rusia. Esa no es la cuestión, ni nunca fue la cuestión. La cuestión es que, según las mentes pensantes del bando occidental, Rusia efectivamente nunca lanzaría un ataque nuclear sobre el territorio occidental. Nunca, en ningún caso. Eso es la primera presunción que hacen. La segunda presunción que hacen es que efectivamente Rusia no tiene capacidad para poder ocupar militarmente ni siquiera parte de Europa. Y es verdad, de hecho, los rusos no tienen ni la más mínima intención de hacer tal cosa. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que es extremadamente fácil destinar una franja territorial que básicamente sirva de colchón o como sea que ustedes le quieran llamar, para contener a esa Rusia. Este es el gran plan. Este es el gran plan. ¿Para qué? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Bueno, no es ningún secreto que el mundo occidental se viene abajo. Y eso nos lleva a la siguiente cuestión. Antes, bueno, después vamos a comentar este artículo de Manlio Dinucci, pero ahora vamos a la cuestión de la que hablábamos. Aquí lo tenemos, al señor Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, que había previsto, recordarán, la caída de la Unión Soviética y que efectivamente acertó, la Unión Soviética acabó cayendo 15 años después de su libro, ha también ha previsto, ¿verdad?, que Occidente también caerá. Ha previsto, de hecho, que la caída no va a ser bonita y que no solo habría que compararla con la de la Unión Soviética, sino que, de hecho, debería ser peor que la de la Unión Soviética. Él, de hecho, concluye esta entrevista que le hicieron en El Confidencial diciendo que el resultado va a ser sorprendente. Sorprendente. Bueno, a ningún nivel, absolutamente a ningún nivel, puede realmente sostenerse el mundo occidental. Ya lo hemos dicho aquí muchas veces. Sencillamente el mundo occidental, con su actual configuración, depende totalmente de la extorsión, la necesaria extorsión del resto del mundo. Ahora bien, el señor Todd hace algunas contribuciones muy interesantes. Cae también en lo que nosotros consideramos un error, que como habíamos dicho con Martynov, de considerar que esto es todo una cuestión de incompetencia y que, bueno, que no hay que buscarle tampoco mayor explicación. Pero sí que trae a colación un elemento muy importante. Él habla de la decadencia del protestantismo, de la decadencia de la cultura, civilización, como sea que prefieran referirse a lo que fue el protestantismo dentro de todo lo que es el mundo occidental. La decadencia de dicho protestantismo, siempre según este autor, digamos que toma forma en diferentes fases y ahora estaríamos en la fase final. La fase que, según él mismo dice, desemboca en un nihilismo. Detengámonos un poco más aquí. Hemos visto ya en otros vídeos del canal, y les invitamos a verlos, de hecho, concretamente en el último hemos podido ver un poco más la profundidad de esta cuestión. Hemos visto en este canal que, digamos que los hechos que fundamentan, que dan salida, que dan el pistoletazo de salida de la modernidad, son los grandes eventos, la Paz de Westfalia, la Reforma Protestante y la Revolución Francesa. Son como
tres grandes eventos en diferentes niveles, en diferentes aspectos. Digamos que la Paz de Westfalia es un evento de tipo geopolítico, la Reforma Protestante es un evento de tipo religioso, mientras que la Revolución Francesa es ya un proyecto civilizatorio. Entonces, en lo tocante a la Reforma Protestante, la cuestión es muy desconocida. Se considera que la Reforma Protestante es sencillamente cristianismo y bueno, es sencillamente pues no querían ser manipulados por el Papa, pero bueno, es lo mismo, etcétera, etcétera. En otros análisis, como hemos dicho aquí en alguna ocasión, como el de Max Weber, que cita el señor Todd, se habla de la ética protestante del trabajo. Entonces Todd toma esto y dice que ese fue el gran secreto de Occidente. El gran secreto de Occidente fue que la Reforma Protestante trajo una ética del trabajo y una alfabetización. Entonces, digamos que como lo más importante era poder leer la Biblia, ¿verdad?, de forma literal, entonces era necesario conseguir que la mayor parte, la mayor cantidad posible de la población pudiese leer y escribir más o menos correctamente. Por otro lado, estaba la ética del trabajo. Esto estaba más ya en una cuestión más realmente pseudo-metafísica, pero vamos a llamarle así, espiritual, religiosa, según la cual Dios, mediante la predestinación, la cuestión de la predestinación, Dios, digamos que demostraría su elección, demostraría que elige a aquel que de hecho en este mundo, en esta vida, en los asuntos de este mundo y de esta vida, asuntos materiales, digamos que el que tiene éxito en eso es el elegido de Dios. Es decir, ¿es usted millonario? Entonces Dios le quiere a usted. Ah, es que usted está vinculado a ciertas cosas malas. Bueno, eso es un malentendido. Vamos a tener que encontrar la explicación, ¿verdad? Vamos a tener que encontrar la explicación. Quizá es que es Putin, que es malo, o quizá explicaciones así por el estilo, ¿verdad? Es a lo que estamos habituados. Entonces, según el señor Todd, digamos que este hecho, la pérdida de esta protestantización de la población occidental y en particular de los anglosajones, este sería el hecho determinante que habría provocado esta caída occidental que va irremisiblemente al desastre total. Es decir, Todd hace un buen análisis en ese sentido, es absolutamente cierto que Occidente va hacia el desastre total, pero trae a colación que, bueno, es una cuestión de eso, de las élites, unas élites occidentales que han abandonado esa ética protestante y que fruto de esto, digamos que se degeneran, decaen, entonces de ahí viene una economía que no es real, es este fraude estadístico del PIB, entonces a raíz de esto todo se acaba degenerando, con lo cual también el aspecto militar, con lo cual no se puede hacer frente a la necesaria extorsión sobre el resto del planeta, con lo cual tenemos una debacle, un desastre, o como sea que lo queramos ver. Bien, la crítica que sí que le hacemos a Todd es que obviamente la cuestión es mucho más profunda que todo eso, y que habría que contemplar en realidad todo el proyecto moderno. Mencionar solo la reforma protestante o de manera parcial y después vincularlo todo a unas élites que sencillamente por una decadencia, es decir, volvemos a la incompetencia, ¿verdad? Y de hecho el señor Todd lo dice. Dice que Macron en este caso es sencillamente un incompetente, es un tonto, ya está. Las cosas las hace mal porque es tonto, con lo cual todo está mal hecho y ya está. Esto es erróneo a nuestro juicio. Es erróneo puesto que no tiene ningún sentido que haya un plan tan elaborado, tan visiblemente elaborado. Fíjense que ahora mismo están saliendo datos oficiales de un exceso de muertes terrible a raíz de ciertas cuestiones que pasaron hace 4 años. Nadie establece la relación. Sin embargo, la relación está ahí. Es decir, tenemos también, de hecho, pruebas escritas, declaraciones oficiales, etcétera, etcétera, acerca del problema de la excesiva población, la excesiva profusión de cierto gas, lo cual provoca ciertos efectos, etcétera, etcétera.
Entonces, no podemos concluir que esto es sencillamente un tonto que no sabe hacer nada y que entonces el desastre viene porque es tonto y ya está. Tampoco podemos concluir sencillamente que es que bueno, es que se perdió la ética protestante, todos se volvieron tontos y esto es como la película aquella Idiocracy, ¿verdad? Y ya está. Obviamente esto no es verosímil, no podemos aceptar semejante análisis. Entonces, es muy valioso, de hecho, léanlo, la entrevista de Todd es muy interesante, son análisis valiosos, pero no suficientes. Necesitamos profundizar mucho más. Necesitamos ver cuáles son las auténticas razones, los auténticos motivantes de la situación actual. No podemos desechar que lo que hay aquí es en todo caso una profesionalidad en la incompetencia, pero de ningún modo simple incompetencia y ya está. No podemos tampoco considerar que sencillamente todo es fruto de una decadencia de las élites. Sí, hay una decadencia de las élites, pero ¿entendemos cómo es tal decadencia? Si ni siquiera entendemos qué fue la tradición, ¿cómo vamos a entender lo que es la contratradición? Entonces, digamos que el protestantismo tiene también su función legítima, llamémosle así. Es decir, si usted realmente quiere desembarazarse de la institución eclesiástica y usted lo que quiere es seguir por su cuenta las escrituras, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a conseguir lidiar con las contradicciones? ¿Cómo va a interpretar adecuadamente la escritura? Si ni siquiera somos capaces de interpretar adecuadamente qué fue tradición o qué es contratradición, ¿cómo se supone que vamos a interpretar todo esto adecuadamente? Pero bueno, es legítimo, es decir, y especialmente a esta altura, ¿verdad? Todos estos mitos, todo este liberalismo económico, los adelantos técnicos de la modernidad, todo eso no llevan más que una y otra vez al mismo punto de partida, que son los principios. Si no tenemos en consideración los principios, no podemos concluir esto o aquello, no de manera fiable y mínimamente seria y responsable. Entonces, necesitamos dedicar mucho más esfuerzo intelectual a esta cuestión y una vez que lo hacemos, la interpretación es bien clara. Lo que tenemos es un orden de tipo contratradicional, fundamentado sobre principios pseudo-metafísicos. Es decir, tenemos una serie de gentes vinculadas a ciertas organizaciones iniciáticas con una enseñanza o bien no comprendida o directamente tergiversada. Tenemos una serie de gentes vinculadas a ciertos aspectos del protestantismo, también del judaísmo, de hecho ahí entraría la cuestión del sionismo, los cuales interpretan que la elección, es decir, lo correcto, la forma adecuada de interactuar en este cosmos es mediante la cuestión del éxito, es decir, si uno tiene éxito en los aspectos más bajos sin tener en consideración ni los principios, ni las esencias, ni absolutamente nada, digamos que ya está justificado, es la doctrina de la justificación por la fe del propio Lutero. Partiendo sobre estas bases, tenemos unas élites que básicamente postularon de manera teórica, y tenemos la prueba en el señor Mackinder, que ya en el siglo XIX nos habla de la importancia de la toma de Rusia, de lo que viene a ser Rusia, para el dominio de la isla del mundo. Tenemos que esto a su vez está asentado sobre una serie de doctrinas, muchas de ellas protestantes, ciertamente. Pensemos en los puritanos, pensemos en los sionistas, según las cuales al final de los tiempos debe cumplimentarse de manera literal la escritura y debe haber un único poder mundial que uniformice todo el globo, todo el orbe y que detente todo el poder. Tenemos todo esto. No es nada extraño, ni conspiranoico, ni lo que sea que se le quiera llamar. Es totalmente lógico. Y además ahora tenemos que ha ocurrido lo que ha ocurrido hace 4 años, que ha ocurrido lo que ha ocurrido hace 2 años, cuando empezó la operación militar rusa, y que ahora, 4 años después de aquello, de aquel evento 201, suponemos que algunos de ustedes ya entenderán a qué nos estamos refiriendo, aquel evento 201 en el que se prefiguró lo que iba a ocurrir, con pelos y señales, con todo lujo de detalles, y después ocurrió. 4 años después, decimos, lo que tenemos es una escenificación, por lo demás grotesca, de la toma necesaria, y así es como nos lo plantean, la toma necesaria de Rusia.
para así poder poner en su sitio a esos chinos, poner en su sitio a esos iraníes y cualquiera que se le ocurra desafiar esta noción que acabamos de decir aquí, esta noción elitista, esta noción según la cual debe existir un único orden que debe monopolizar todo el poder y uniformizarlo absolutamente todo. Esto es el auténtico quid de toda la cuestión. ¿Por qué esto nos está diciendo? Hay, a nuestro modo de ver, una ausencia de análisis auténticamente profundo. Es decir, no es posible hacer un buen análisis geopolítico sin tener en consideración este tipo de cuestiones, llámenle tradicionales o como ustedes prefieran. La ciencia debe efectivamente llegar a un punto de encuentro que permita un adecuado análisis, puesto que, debido precisamente a esto que esta élite implementa, esta tendencia a uniformizarlo todo, digamos que necesitamos, cuanto más se uniformiza, más necesitamos integrar los diferentes aspectos de la ciencia para poder interpretar adecuadamente qué es lo que se está uniformizando, cómo y por qué. Esta es la cuestión. Desde ese punto de vista, se lanzará un ataque, será una mascarada, ya lo dijimos muchas veces, pueden comprobarlo, en los últimos meses lo hemos dicho ya varias veces, se escenificará una mascarada de guerra con Rusia y eso será para poder implementar ciertas cuestiones que tienen que ver con la interpretación literal o tergiversada de viejas doctrinas de índole iniciático, como por ejemplo la que, por lo demás, figura en el Apocalipsis, la que, digamos que prevé que al final del ciclo habría de producirse una peste, una guerra, un hambre y una muerte. Esto es básicamente la esencia que mueve los eventos que están ocurriendo. Si tenemos una élite, y la tenemos, que entiende que su propio éxito personal, su propia operación material sobre el mundo es la prueba de su elección, si tenemos eso, entonces llevar a cabo de manera literal lo profetizado sería de hecho lo más lógico, ¿no creen? ¿Se está llevando a cabo? Véanlo ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. Parecía un absoluto disparate que se llegase a plantear una guerra nuclear en Europa a nivel de políticos, medios, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Exactamente eso. Exactamente eso. ¿Esto significa que Rusia va a ser derrotada militarmente? No, ya lo dijimos, esta guerra la va a ganar Rusia. Se van a imponer Rusia, China, Irán, etc. ¿Significa eso que va a ser bonito, que no va a pasar nada, etcétera, etcétera? No, ojalá nos equivoquemos, pero creemos que no. Creemos que sí que va a pasar, que sí que se va a escenificar esa guerra, que no va a ser una auténtica guerra real en ese sentido, sino solo el necesario evento que catalice los cambios para la transformación y normalización de la nueva paraíso, o como sea que le quieran llamar, civilización. Así están las cosas. Es decir, tanto Martianov como Todd, y esto ya en conclusión, aciertan en muchos aspectos, pero entendemos que no hacen una necesaria profundización sobre las auténticas raíces, las auténticas causas de todo esto, con lo cual el resultado no es suficiente para llevar a una concienciación auténtica de qué es lo que está pasando, con lo cual reaccionar de manera adecuada a lo que está pasando. Al final, la reacción ha de ser de tipo espiritual, ha de ser una reacción de tipo responsable a todos los niveles, a un nivel individual, a un nivel colectivo, a un nivel mental, a un nivel de aquello que hacemos, de cómo lo hacemos, de por qué lo hacemos. Es decir, en resumen, la modernidad, el proyecto moderno, es un absoluto fracaso y continuar con él solo va a llevar al desastre, que de hecho llegará a ser total o no, precisamente en la medida en la que se acepte su fracaso o no. No insistimos más, lo dejamos ahí, esperamos que haya quedado claro el concepto porque ciertamente esto no es
precisamente fácil. Además, no hay información, no hay esfuerzo intelectual, por la razón que sea, por desgracia. Nosotros, de hecho, les invitamos a ustedes a que hagan también, que formen parte de esto, que formen parte de este proyecto, que nos ayuden a configurar esa necesaria primera institución intelectual acerca de los principios, que dé una respuesta auténticamente seria y razonable, responsable, acerca de lo que está pasando en el mundo, los diferentes fracasos en los diferentes ámbitos de lo que todos hemos vivido ya de manera total, como la modernidad, el proyecto moderno, ya sea pues por esa vía, reforma protestante, Revolución Francesa, el mundo que apareció de estados modernos tras la paz de Westfalia, o como sea que prefiramos verlo, o digamos analizarlo. Lo dicho, si les parece nuestro trabajo interesante y valioso, denle like, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, ayúdennos, colaboren tanto en los comentarios como en nuestro canal de Telegram. Traten de formar parte de este necesario esfuerzo. Es algo muy serio y muy real y necesita ciertamente de la involucración de gente que esté dispuesta a hacer el esfuerzo de responsabilidad, un esfuerzo, insistimos, intelectual, antes que nada intelectual, para que las cosas, digamos, que no terminen en un desastre absoluto, porque insistimos, insistimos y vamos a seguir insistiendo, insistiendo. Es en la medida en la que se produzca esto que el desastre puede atenuarse. No eliminarse por completo, es demasiado tarde, pero sí atenuarse. Lo dicho, lo dejamos ahí. Gracias por adelantado, reciban un muy cordial saludo y nos vemos en la próxima.